Grabando. En una congregación muy pequeña, estaban en una reunión, ¿no es cierto?, como las que se hacen los fines de semana, en silencio, escuchando un tema. Y había una familia joven, compuesto de la mamá, el papá, y una pequeñita de 2 años de edad. Y la pequeñita inquieta se movía y llamaba mucho la atención. Entonces la mamá le pega un revesón, el papá la mira, la toma en sus brazos y sale con ella hacia la sala de baño. La niñita para las manitos y dice: Jehová, Jehová, ayúdame. ¿Se fija usted? Una pequeña de 2 años pidiendo la ayuda a Jehová. ¿Escucharía esa oración Jehová? Fue una pequeña oración, porque fue un grito de socorro de una pequeña. Parece que sí, porque el papá se enterneció al ver lo que había hecho su pequeña, la llevó al baño, conversó con ella y volvió y se portó excelente toda la reunión. Esto nos muestra que hasta los pequeños, ¿no es cierto?, en una familia cristiana, aprenden el arte de la oración. Porque la oración no es un rezo rutinario, es una conversación con Jehová, nuestro Dios. De hecho, personas de todas las religiones oran. Y todas estas personas, ¿verdad?, piensan que son escuchadas o por lo menos lo intentan. Pero una gran cantidad de oraciones no son escuchadas. ¿Cuál es el motivo por qué Jehová Dios no escucha estas oraciones? En el transcurso del discurso lo vamos a ver. ¿Y cómo podemos hacer para que Jehová, el oidor de la oración, las pueda contestar? Fíjense que en tiempo de guerra ambos bandos oran y le piden a Dios no solamente salir con vida, sino que salir victorioso. Pero lamentablemente de ambos lados hay muchas bajas y un bando pierde. Es lo mismo que en los campos deportivos. Note usted lo que dice un comentarista en un artículo titulado «Ahórrense sus oraciones, por favor». Un comentarista deportivo escribió: «El que usted presuma de lo íntima que es su relación con Dios no quiere decir que sea cierto». Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados alemanes llevaban una frase escrita en sus cinturones. Note usted: «Dios está con nosotros». Otro comentarista observó: «Dios no toma partido en los encuentros de fútbol ni en la guerra. Asuntos temporales de esa naturaleza los deciden los hombres y las mujeres y no el Dios Todopoderoso». Además, ¿qué padre estaría ayudando a un hijo a quitarle la vida a otro hijo? ¿Verdad? ¿Serán escuchadas esas oraciones? Bueno, la palabra de Dios nos muestra que no. Vamos a ver aspectos en cómo Jehová Dios, cómo hay que orar a Dios y cómo puede escuchar y responder estas oraciones. Primer aspecto que vamos a ver: hay que orar al Dios verdadero mediante Jesús y con un motivo correcto. Un segundo aspecto: se debe orar por lo que es correcto y ser específico, no andarnos con rodeos, darnos vueltas y nos vamos al centro del asunto inmediatamente. Y para manifestar sinceridad y consecuencia, debemos trabajar en aquello por lo que oramos. Si le pedimos a Jehová que un campo, ¿no es cierto?, sea fructífero, tenemos que trabajarlo bien. En la oración es lo mismo. Y por último, los medios que Jehová usa para contestar las oraciones, porque sí las contesta. Vamos a ver entonces. Jehová es el Dios verdadero y debemos invocar su nombre. Fíjese que en el primer libro de los Reyes, que los quiero invitar a analizar juntos conmigo, que nos va a decir por qué podemos estar seguros que Jehová Dios escucha las oraciones. Primero de Reyes, capítulo 8, versículos 41 al 43. Capítulo 8 del primer libro de los Reyes. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que el rey Salomón hace una oración a Dios en el templo y le hace una gran petición. Dijimos que los versículos 41 al 43 del capítulo 8. ¿Lo encontró? Démosle lectura. Dice él: «Además, respecto al extranjero que no es parte de tu pueblo Israel y que viene de una tierra distante por tu nombre, porque oirán de tu gran nombre,
tu poderosa mano y tu poderoso brazo, y viene y ora hacia esta casa. Escúchalo desde los cielos, desde tu morada, y haz todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, te teman, como lo hace tu pueblo Israel. Y sepa que tu nombre ha sido invocado sobre esta casa que he construido. ¿Notó? Dedicó el templo Salomón y hace una extensa oración para que Jehová conteste cuando las personas le oren, no importa de la nación que sea, para que conozca su nombre. ¿Escuchará Dios las oraciones? Sí. Si son con un buen propósito, sí. Fíjese que orar a otros dioses es inútil. Son dioses vanos, impotentes. No pueden hacer nada. Note lo que decía un profeta. Dice que tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen manos, no pueden tocar. Tienen oídos, orejas, no oyen. Son inútiles, hay que moverlos de aquí para allá y los hace el ser humano. No hay que dirigirse a eso. Por eso hay que hacerlo con un motivo correcto y usando el nombre de él, Jehová. Orarles a ellos es inútil. ¿Se recuerda usted lo que ocurrió en el Monte Carmelo miles de años atrás? Cuando Elías tenía una disputa con los, ¿no es cierto?, con los sacerdotes apóstatas de aquel tiempo. Oraron a sus dioses, al punto que Elías se rió de ellos. Pero sin embargo, los quiero invitar a analizar el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 37 y 39. Capítulo 18 del primer libro de los Reyes, versículos 37 al 39. Notemos, oraron ellos, pero no fueron escuchadas sus oraciones. Pero note lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando ora Elías. Dice, 37 al 39 dice, respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Jehová, eres el Dios verdadero y que tú estás haciendo que sus corazones vuelvan a ti. Ante eso el fuego de Jehová cayó de arriba y devoró la ofrenda quemada, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. ¿Notó usted? ¿Fue escuchada la oración? Sí, era con un buen propósito. Tenían que saber que Jehová Dios era el Dios verdadero. Entonces fue respondida inmediatamente esa oración. Ahora, las oraciones hoy en día, Jesús dijo que tienen que hacerse mediante Él. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a no ser por mí. Por lo tanto, las oraciones tienen que ser mediante Jesucristo. La persona es esencial que ame la justicia. ¿Por qué motivo? Note lo que dice el profeta Isaías en su capítulo 1, versículo 15. Isaías, que los invito a analizar juntos conmigo, en el capítulo 1 y en su versículo 15. Aquí Isaías, ¿no es cierto?, está conversando con el pueblo de Dios y les dice lo que tienen que hacer y les dice la forma que están tratando a Jehová. Dice, y cuando ustedes extienden las manos, dice Jehová, escondo los ojos de ustedes. Por muchas oraciones que hagan, yo no los escucho. Sus manos están llenas de sangre. O sea, si estamos actuando no en armonía con la palabra de Jehová, Jehová no va a escuchar nuestras oraciones, por muy, ¿no es cierto?, emotivas que sean, porque no hay un buen propósito. Bueno, tampoco se debe aprender de memoria las oraciones y usar las mismas palabras vez tras vez. Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8, dice que por mucho que repitan las palabras, Jehová no las va a escuchar. O sea, la oración es una conversación con nuestro amigo y Padre Jehová. Se debe orar entonces, en el segundo aspecto, por lo que es correcto y ser específico. Por ejemplo, orar por el triunfo de la justicia sobre los enemigos de Dios. Note usted, el salmista lo que expresa en el Salmo 83, ¿cierto? Un salmo que hemos usado mucho en varias campañas de predicación. 83 versículos 1 y 2.
Mire lo que dice. La solicitud de Asaf a Jehová. Oh Dios, no estés en silencio, no te quedes callado ni quieto, oh divino, porque fíjate, tus enemigos están alborotados, los que te odian actúan con arrogancia. Se fija, le estaba haciendo una petición, que Jehová no se quedara callado, que actuara, porque estaban pasando a llevar su santo nombre. Y note lo que dice el versículo 17, más bien 16 al 18 del capítulo 83. Dice, cúbreles el rostro con deshonra para que busquen tu nombre, oh Jehová, que queden avergonzados y aterrorizados para siempre, que sean, miren lo que dice aquí, que sean deshonrados y dejen de existir, que la gente sepa que tu nombre es Jehová y que tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra. ¿Se fijó? Aquí dice, oró por un asunto y fue específico. Se estaba pasando a llevar el nombre de Dios, se está enlodando. Y eso ocurre en nuestro tiempo. Y Asaf pide que Jehová haga saber a las personas que Él es el Dios verdadero y que tiene un nombre, y es un nombre santo, Jehová. Ahora Jesús enseñó a orar y dijo que debemos orar por la santificación del nombre de Dios. Gran responsabilidad tenemos nosotros, los testigos de Jehová. ¿Por qué motivo? Porque mediante la predicación, ¿no es cierto?, y mediante nuestra conducta y nuestra forma de ser, estamos santificando el nombre de Dios. Mediante la predicación le explicamos a las personas que Jehová no es el responsable de todas las cosas malas que se le atribuyen, como por ejemplo, se murió un niñito, el Señor se lo llevó para el cielo. No, un Dios amoroso y tierno como Él no hace esas cosas, no arrebata un hijo a un padre. Y tantas otras cosas. Pedir por la venida del reino para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Jesús dijo que debíamos hacer eso. Por la prosperidad de la obra del reino. Y gran, ¿no es cierto?, trabajo tenemos nosotros. Para que prospere, ¿qué debemos hacer? Predicar, para que haya un aumento, para que la gente conozca a Jehová y quiera conocer más de Él y se reúna en el salón del reino. Los hermanos, orar por ellos, por los que llevan la delantera, los que sufren persecución, los enfermos, los de edad avanzada. Fíjese que en el Hechos de Apóstoles, en el libro de Hechos de Apóstoles, capítulo 12, versículo 5, dice que la congregación oraba por el apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo mismo oraba por los demás y pedía que oraran también por él, porque tenía una lucha inmensa no solamente contra Satanás, el diablo, sino contra los opositores que eran usados por este, ¿no es cierto?, para hacer difícil su vida. Ahora, también pedí por el perdón de nuestras faltas. Cuando le oramos a Jehová, que perdone nuestras faltas. Ahora, ¿estamos perdonando nosotros a aquellos que nos ofenden? Porque Jesús dijo, si ustedes no perdonan, su Padre en los cielos tampoco los perdonará a ustedes. Fíjense lo que queda redactado aquí en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que los quiero invitar a analizar juntos conmigo. Segundo de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Lo encontramos? Démosle lectura. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y deja sus malos caminos, dice Jehová, entonces yo los escucharé desde los cielos y les perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Se fijó? Hay que buscar a Jehová, arrepentirse, humillarse a Jehová. ¿Qué significa humillarse? Reconocer nuestros pecados, que estamos errados y que debemos acercarnos a Jehová con una mente limpia, con una conciencia limpia, ¿verdad? Si hemos cometido un pecado, buscar a aquellos que tienen el privilegio, ¿no es cierto?, de corregir, de disciplinar la congregación y conversar con ellos y pedir la ayuda. También debemos pedir ayuda para vencer cierto pecado o debilidad, cualesquiera que sea. Todos tenemos debilidad y a veces cometemos pecado, unas veces sin querer, pero debemos pedir la ayuda. El privilegio de conducir un estudio bíblico, ¿no es cierto? Conducir un estudio hoy en día es muy difícil. Entonces, tenemos que
orar, pero actuar en consecuencia. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando, haciendo revisitas, buscando un estudio, ideándola, prestando atención, por ejemplo, en las reuniones entre semanas, en la escuela del ministerio, se nos adiestra eficazmente. Entonces, no seamos remolones, esforcémonos. Ahora, las preocupaciones de índole material, salud, empleo, etc. Pero tienen que armonizar con la voluntad de Dios. El apóstol Juan dice en su primera carta que cualquier cosa que le pidamos, si está de acuerdo con su voluntad, Él la va a conceder. Vamos a ver un tercer aspecto. Para manifestar sinceridad y consecuencia, debemos trabajar en aquello por lo que oramos. ¿Recuerda usted? Hemos estado analizando, ¿no es cierto?, la historia de Jacob con Esaú. Y cuando Jacob volvió al tiempo después y tuvo que encontrarse con su hermano, hizo una profunda y sentida oración a Jehová, que lo escuchara, que por favor su hermano no actuara. Tenía temor de que lo eliminara a él y a sus hombres. Entonces le oró profundamente a Jehová. Y Jehová le contestó. Claro que contestó la oración. ¿Por qué lo sabemos? Porque Esaú salió corriendo al encuentro de Jacob, lo abrazó y Jacob le llevaba muchos regalos. No se los quería recibir hasta que al final Jacob lo convenció y los recibió. ¿Escuchó la oración Jehová? Sí, eran con un buen motivo. No basta con solo orar por tener el privilegio de conducir un estudio bíblico, sino que hay que trabajar en armonía con eso. ¿Cómo? Ser celoso en la obra de casa en casa y al hacer revisitas. Pero debemos preocuparnos por mejorar nuestra eficiencia. Plante y riegue para que Dios lo haga crecer. ¿Cómo plantamos? Vamos, encontramos al amo de casa y el amo de casa, ¿no es cierto?, a veces no está muy propenso a escucharnos, pero nosotros vemos qué tipo de situaciones le preocupan o le interesan y nos esforzamos por buscar la forma, ¿no es cierto?, de encontrar la salida a ese tipo de ayuda que necesita. Entonces, ¿cómo lo hace crecer Jehová? Nosotros debemos regar. Y aquí a donde algunos somos un poquito remolones en hacer las revisitas porque vamos una o dos veces y no nos resultó y nos descorazonamos. Entonces, ¿qué hay de eso? ¿Sería que el amo de casa no está interesado? Se han dado situaciones en que los amos de casa han tenido ciertas situaciones y por lo cual no estaban en casa. Y pasamos en otro momento, al mes después, en la predicación, en el ministerio andamos, y nos dice el amo de casa, y no me ha venido a ver, ¿eh? Pero si vine yo 2 veces, tuve que hacer esto y esto, dice el amo de casa. ¿Y quién falló? Fallamos nosotros. Entonces dice que debemos ser perseverantes, debemos visitarlo una y otra vez. Eso significa regar. Usted regó la plantita, salió, la sembró, salió. Entonces llegan los 3, 5, 6, 7 días, de acuerdo a cómo esté la sequedad, usted la riega. Va la otra semana, la vuelve a regar. Y como la plantita va creciendo en forma relativa, no ha florecido ni ha dado fruto todavía, no la riego más, digo. No, tenemos que seguir insistiendo hasta que dé el fruto debido, ¿cierto? Bueno, eso significa entonces que debemos ser celosos en la obra de casa en casa. Ahora vamos a ver un cuarto aspecto. Los medios que Jehová usa para contestar las oraciones. Usa su palabra y su fuerza activa. ¿Cómo lo podemos ver? Mire, dirijámonos al Salmo 119. En el Salmo 119, en el versículo 105, prestemos atención lo que nos dice. Tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi camino. Una noche, veámoslo de esta forma, una noche muy oscura, y usted sale en el patio, siente ruido y va sin nada. ¿Verá algo?
Pero si lleva una lámpara alumbrando su pie donde va a pisar para no tropezar, descubrirá lo que hay, ¿verdad? Una luz para mi vereda, cuando alumbra por el lugar donde usted va, qué alivio, ¿no es cierto? Qué tranquilidad, no se va a tropezar, no va a caerse a un hoyo, ¿no es cierto? No se va a llevar una sorpresa. Entonces, la palabra de Dios es una lámpara porque nos dirige por el camino que debemos andar. Nos dirige y nos dice las cosas que debemos hacer. Ahora nos orienta, pero los que tomamos las decisiones somos nosotros. Bueno, Jehová también usa su fuerza activa. De hecho, el profeta Zacarías en su capítulo 4, versículo 6 dice: no por fuerza militar ni por poder, sino por mi espíritu. Cuando veamos que las cosas no resultan, continuemos orando a Jehová. Jehová va a ver el momento oportuno en que nos va a dar la ayuda, ¿verdad? Y va a ver la forma que la va a dar, porque nosotros no somos más que Jehová, ni siquiera somos polvo, como dijo, ¿no es cierto?, el salmista. Entonces no podemos decirle: Jehová, yo quiero de esta forma. No, Él sabe cómo, cuándo y de qué manera. Fíjese que también da ayuda angelicales. Es difícil de creer en nuestros tiempos, pero note lo que expresa el salmista, Salmo 34, versículo 7, que los invito a analizar juntos conmigo. Salmo 34, en su versículo 7. Lo tenemos, démosle lectura. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Dios y los rescata. Fíjese lo que dice, que el ángel de Jehová está ahí estacionado, protegiéndolo a usted. Cuando usted va a cometer un error, actúa el Espíritu Santo de las cosas que usted ha preparado del día, el texto diario, en la mañana le ha dicho algo y recuerda: casi cometo un error. Jehová, gracias por avisarme. Qué bien me hizo leer el texto diario en la mañana, ¿verdad? Me recordé inmediatamente. Bueno, los que temen a Dios, y dice que no solamente está está al lado de uno, sino que dice que nos rescata del inicuo, que hemos estado por cometer, ¿no es cierto?, un error, y nos rescata de poder pecar contra nuestro Creador, Jehová. También tiene las agencias humanas, la sociedad, los ancianos, nuestros hermanos. Si tenemos un gran problema, puede ser familiar, de cualquier índole, conversamos para que nos ayuden. En la multitud de consejeros hay logros. Por muy sabios que nos creamos, nos falta, ¿no es cierto?, que alguien nos dé una palabra de aliento, de estímulo, o que, ¿no es cierto?, enderece nuestro curso, porque podríamos cometer un error. Fíjese que también tenemos nuestros hermanos en la congregación. A veces puede ser un joven de la congregación, puede ser una hermana que nos cuenta: salimos, ¿no es cierto?, al grupo en la mañana y me tocó salir con una hermanita, y la hermana me cuenta una historia, porque Jehová arregla los asuntos de una manera que nos parece increíble, y nos narra una historia, una anécdota, una aventurita que pasó en la predicación, que le ocurrió algo chistoso o algo como para experiencia, y eso nos hace ver a nosotros justo el asunto que nos tenía preocupado. Entonces también usa a nuestros hermanos. Pero a veces su respuesta puede ser no. Los quiero invitar al segundo libro de las Crónicas, capítulo 12, versículos 8 y 9. Segundo de las Crónicas, capítulo 12, dijimos, versículos 8 y 9. Dice: note lo que dice Jehová a su pueblo acá. Segundo de las Crónicas, capítulo 12, versículos 8 y 9. Pero se convertirán en sus siervos, y así sabrán la diferencia entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países. El rey Sisac de Egipto subió a atacar Jerusalén. Se llevó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Se los llevó todos, incluidos los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Qué ocurrió acá? El pueblo de Jehová estaba actuando en una forma incorrecta. En este caso fue, ¿no es cierto?, Rehoboam, el hijo de Salomón, que cometió un error.
¿Y qué es lo que ocurrió? Fueron llevados cautivos. ¿Y oraron a Jehová? Claro que oraron. ¿Pero Jehová escuchó esa oración? No, porque se habían apartado de su ley. Y si usted recuerda, Moisés cometió un error de no santificar, ¿no es cierto?, en Horeb, el pozo de agua el chorro de agua que hizo salir del desierto, en el desierto para el pueblo. Dijo, aquí les haremos salir agua, como que él y Aarón lo habían hecho, cuando tenían que haber dicho, Jehová les hará beber agua aquí en el desierto. ¿Qué es lo que ocurrió? Le pidió a Jehová que lo dejara entrar a la tierra prometida. Ya se lo había pedido en reiteradas ocasiones. Y Jehová le dijo, no se hable más del asunto. Tenemos el caso ahí de Moisés que le dijo no, a Rehoboam le dijo no. Y en este caso también, ¿no es cierto?, a Moisés como al apóstol Pablo, que también tenía una espina en la carne, pero le dijo que bastaba con lo que Jehová le daba. Bueno, se nos asegura que las oraciones hechas con fe van a recibir la atención divina. La Biblia revela que Jehová es el oidor de la oración. El Salmo 65:2 dice, ¿no es cierto?, que escuchará todas las oraciones, pero siempre y cuando se hagan con un buen motivo, una buena, ¿no es cierto?, una buena intención de tratar de hacer algo bueno. Personas que quieren conocer a Jehová y lo hacen de la forma, por los conductos como Él dejó, seguramente Jehová va a responder tal como lo hizo ante la oración de Cornelio. Bueno, es por eso que Dios se complace en proveer la comunicación mediante Cristo y asegura que todos aquellos que le oran, ¿no es cierto?, que les va a dar la debida consideración a sus peticiones con los mejores intereses en mira. Conclusión, hermanos, no olvidemos nunca la oración, ya que esta es parte de nuestra relación con Jehová. Es nuestra conversación que tenemos con este amigo que no nos abandona nunca. Y en el nuevo mundo conversaremos a diario con nuestro Creador, preguntando unas cosas, aprendiendo otras. Por eso, hermanos, aprendamos ahora a tener una estrecha relación con Jehová mediante orarle continuamente a Jehová, el oidor de la oración.